Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos, bienvenides a una plática más de estos speakers digitales del Diplomado de Marketing Digital de la Universidad de la Comunicación. Me es muy grato saludarles y sobre todo el día de hoy porque tenemos pues un invitado de lujo, un invitado de honor que nos viene a hacer una gran invitación y es desde mi particular punto de vista pues una alianza muy importante que el diplomado desde este tipo de perspectivas de construcción social estamos trabajando y hemos estado visualizando dentro de nuestras dinámicas y prácticas académicas, pues visualizarlo y vincularlo con un, un, un proyecto, ¿no? Que es sin duda importantísimo el que todos podamos participar, que es la tercera Bienal de Artes y Diseño de la UNAM, Resistencia Intangible, Ideas para posponer el fin del mundo. Nuestro invitado, Carlos Sandoval, parte de comunicación y prensa del equipo de la Bienal, pues viene a presentarnos pues una charla que se denomina 5 buenas prácticas de comunicación cultural, ¿no? ¿Qué es lo que sucede pues pues en realidad con la comunicación y el marketing cultural, que me parece sumamente importante? Carlos es historiador de arte y experto en comunicación de proyectos culturales y artísticos y es consultor para proyectos de innovación. Eh, y aprovechando pues el espacio, pues nos presentará también la convocatoria de la Bienal para que podamos, y por eso era también importante, quienes pudiesen estar con nosotros el día de hoy en tiempo real, pues cualquier duda que tengamos de aplicación para la Bienal, pues tanto Carlos, de hecho también como su servidor, podemos apoyarles, pues para poderles explicar pues dudas sobre los colectivos, sobre los pasos a seguir, etcétera, ¿no? Fechas de cierre y demás. Independientemente de que si vas a ver posteriormente o estás viendo esta charla en el canal de YouTube y en las redes sociales de la Universidad de la Comunicación, siente toda la confianza de contactarnos. Vamos en unos momentos más a darles los contactos para que cualquier duda que tengan, pues sientan la confianza de escribirnos para poderles apoyar en la aplicación a la convocatoria de la tercera Bienal de Artes y Diseño de la UNAM, Resistencia Intangible, Ideas para posponer el fin del mundo. Carlos, de verdad es un gusto tenerte aquí en la Universidad de la Comunicación. Bienvenido y pues todo tuyo el espacio. Sí, muchísimas gracias, Isra. Muchísimas gracias por conectarse. Pues gracias por abrir estos espacios, que como bien mencionabas, hay muchos cruces de información que se pueden hacer entre estos temas de comunicación cultural y de marketing cultural. En este caso, como bien mencionaba Israel, si bien estamos trabajando en la Bienal UNAM, hay ciertas prácticas que hemos desarrollado con la misma Bienal UNAM, pero que también se pueden hacer en otro tipo de programas o proyectos que ustedes tengan. Normalmente pasa que cuando estamos tratando de emprender un programa cultural, nos enfrentamos a mucho desconocimiento de cómo hacerle difusión al programa. Y también por otro lado pasa muchas veces que nos cuesta trabajo saber hasta dónde hay que tener paciencia para las cosas, ¿no? Decimos, bueno, hacemos un esfuerzo, puede ser que no sepamos si estamos desarrollando un esfuerzo adecuado u óptimo. Y la buena noticia es que siempre hay maneras de detectar cómo hacer las cosas. Hay inspiración que podemos tomar de otras industrias o de la misma industria del arte y de la cultura para poder optimizar lo que estemos haciendo en nuestro programa. Y siempre es un tema de paciencia cuando se habla sobre estos temas de comunicación. Así que, pues retomando también el tema de la convocatoria de la Bienal UNAM, como se acaba de mencionar, pues actualmente estamos abriendo esta convocatoria que se extiende, por ahora está, digamos, abierta hasta el 3 de agosto, o sea, es decir, estamos a punto de cerrarla. Sin embargo, es una bienal pues la naturaleza del mismo proyecto hace que sea pues bastante duradero. Entonces, ahorita estamos en esta etapa de convocatoria, se están convocando a proyectos de colectivos que pues tengan al menos 50% de integrantes que sean estudiantes o egresados de alguna universidad de Latinoamérica o del Caribe.
y pues estos proyectos que se coloquen como parte de estas aplicaciones que están abriéndose actualmente, serán seleccionados. Entonces habrá una selección de 10 proyectos que posteriormente recibirán un acompañamiento y recibirán un incentivo económico para que se desarrollen. Estos proyectos pues van ligados hacia arte y diseño y que también tengan este eje de impacto social. De manera que, pues, si bien se va a tener este cierre de la convocatoria próximamente, pues a partir de los próximos meses durante este año, durante, pues, digamos, 2021, vamos a estar haciendo también un programa pedagógico. Entonces, como parte de este programa pedagógico, se van a llevar a cabo, pues, diferentes actividades, probablemente en el plano virtual, probablemente incluso si la misma pandemia lo permite en el plano presencial, para que todavía en 2022 se dé pues lugar a algún tipo de salida a partir de todo lo que se haga con estos proyectos. Entonces, todavía habrá bastante por recorrer con la Bienal y que precisamente este tipo de proyecto que permite pues diferentes fases nos ayuda mucho a entender cómo los proyectos van cambiando dependiendo de lo que se vaya necesitando en cada etapa del mismo. Y a partir de ese entendimiento es como podríamos a estructurar, digamos, una campaña de comunicación que pues satisfaga cada parte del proyecto en el momento en el que lo estemos desarrollando. Eh, Aquí tenemos estas 5 prácticas que enlistamos y que vamos a recorrer de manera muy sencilla, sobre todo para dar la pista y que ustedes puedan después googlear o que puedan investigar en otras fuentes, porque de eso se trata. O sea, principalmente se trata de, pues, simplemente conocer los panoramas, saber que existen múltiples herramientas y múltiples procesos y que sobre ello, pues, cada quien vea qué le hace sentido y hacia dónde se puede ir. Entonces, si ustedes tienen un proyecto en algún momento y quieren saber cómo mejorar o cómo optimizar su comunicación, pueden enlistar estos 5 ejes que tenemos aquí. O sea, desde saber cuál es la oferta que estoy poniendo hacia el público, o sea, pues, a qué se está dedicando mi proyecto, qué segmentos son a los que me interesa llegar, porque bien dicen que un proyecto que es para todos se convierte en un proyecto para nadie, entonces es muy sencillo que se diluyan los proyectos cuando no sabemos exactamente hacia quién van. Canales, porque también es bien importante saber que lejos de que todos los proyectos tengan un Facebook o un Instagram, pues también pensar hacia dónde se pueden ir esos canales de comunicación, pensando en cuáles son los segmentos a los que quiero llegar. Puede ser que de repente tengamos un segmento que no use ni TikTok ni redes sociales y que más bien use más canales análogos o presenciales, pues probablemente necesitamos más estar en esos canales que en una red social. Alianzas, que también son bien interesantes porque al final a veces nos da miedo hacer alianzas, pero son un ganar-ganar que nos puede dejar mucho a favor del proyecto en el que estemos. Y las métricas, que las métricas simplemente son algunos acercamientos a formas de medir los esfuerzos que hagamos. Ahora, vamos a decirlos de manera muy ágil y vamos a mencionar, pues, cómo es que lo estamos manejando en la Bienal UNAM. Eh, es importante que todo lo que se diga aquí, pues siempre está abierto a conversación porque hay cosas que nos harán sentido y hay cosas que no nos harán sentido. Entonces, entrando ya de lleno y digamos con el primero de los puntos hacia las buenas prácticas es, detectemos, pues, cuál es el menú de productos y servicios que ofrece nuestro proyecto. Y esto es como si fuéramos a un restaurante y tenemos la carta y entonces tenemos que definir qué es lo que le queremos ofrecer a las personas. Aquí colocamos una pequeña tabla donde vienen, pues, digamos, varios segmentos o varios recuadros en donde normalmente pasaría que si estamos hablando de proyectos culturales, tenemos por un lado a posiblemente un artista y por otro lado a un consumidor. Entonces, muy probablemente nuestro proyecto va a ser un mediador entre artistas y consumidores. Y mediador me refiero a que puede ser que tengamos un museo, tengamos una bienal, una casa de cultura, fundación, proyecto cultural, o puede ser que tengamos algún tipo de proyecto que involucre una transacción económica. O sea, que en este caso puede ser una galería, puede que sea una feria de arte, una casa de subastas, y bueno, la lista se puede extender. Es importante que tengamos claro qué tipo de proyecto queremos hacer. No quiere decir que esto sea restrictivo. O sea, puede ser que en algunas ocasiones digamos, bueno, pues es que yo tengo un museo que a su vez también tiene un programa de residencias artísticas y que a su vez también organiza una feria interna. Está muy bien, todo es muy válido, pero siempre y cuando detectemos qué estamos haciendo, porque digamos que el modelo de lo que estemos presentando va a requerir una estrategia misma para el modelo de lo que queramos obtener. Una vez que tengamos muy claro, pues, qué tipo de mediador somos, si somos conceptual o comercial, o cuál es la figura que tiene lo que estamos
tratando de poner en práctica o lo que estamos haciendo, pues es importante entonces eso, detectar la oferta o detectar qué le estoy ofreciendo a la gente. Puede ser que venda obra, puede ser que solamente exhiba obra pero no la venda, puede ser que tenga una tienda dentro de mi mismo proyecto y tal vez tenga una librería o un restaurante, puede ser que haga eventos o también puede ser que tenga fines educativos y tal vez tenga una oferta de talleres y cursos que pueden ser presenciales o en línea. Es decir, necesitamos entender muy bien cuál es la oferta porque un error común es que los proyectos normalmente fallan a la hora de lanzar estos esfuerzos cuando no saben exactamente qué son. Y alguna vez me ha pasado en en otras bienales de otros proyectos que simplemente no hay una claridad de las cosas y decir, bueno, pues, ¿cuál es el modelo de negocio de lo que estamos haciendo? ¿O cuál es exactamente la dinámica de lo que queremos promover? Y muchas veces no existe. Entonces, si no tenemos una estrategia clara de lo que estamos promoviendo con nuestro proyecto, muy difícilmente vamos a saber cómo comunicarlo. Aquí pusimos un pequeño ejemplo, por ejemplo, de Gagosian, que ellos es una galería internacional, que es como cualquier otra galería de arte, ellos tienen ciertos niveles de oferta. Entonces dicen, bueno, nosotros nos dedicamos a vender obra de arte, pero también nos dedicamos a tener una tiendita donde vendemos objetos que te lleves de recuerdo, pero también vendemos libros, pero también ofrecemos asesoría de arte, pero también ofrecemos eventos y también ofrecemos pláticas y conferencias. Entonces, aquí estamos viendo prácticamente, pues, 6 ofertas diferentes. Y cada una de estas ofertas necesita una estrategia misma. La buena noticia es que podemos dividir las batallas y decir, bueno, pues, si mi oferta principal es la venta de arte, vamos a hacer una estrategia de comunicación para ver quién se puede acercar a ver, a consumir, a recomprar o a recomendarnos con posibles compradores, y eso va a ser una estrategia de comunicación. Pero va a ser bien diferente esa estrategia a la que hagamos en caso de que queramos ofrecer las consultorías o las asesorías, porque tal vez le voy a dar asesoría a alguien que va a ser diferente a quien me compra una obra de arte. Cada uno de los ejes que uno tenga dentro del proyecto necesitará de una estrategia de comunicación. En el caso, por ejemplo, de la Bienal UNAM, lo que estamos haciendo pues es eso, es detectar que si bien la naturaleza del proyecto ahora nos está diciendo que necesitamos hacer una convocatoria hacia colectivos donde participen estudiantes de Latinoamérica y Caribe, bueno, pues ahora nuestro enfoque es ese, es buscar acercamiento con estudiantes que pudieran potencialmente inscribir un proyecto, porque nuestra meta es que inscriban proyectos. En otro momento de la Bienal, muy probablemente la meta será que las personas fans de arte se conecten a pláticas con estos proyectos seleccionados. Entonces, necesitaremos una estrategia para estas pláticas y conferencias que estaremos dando, pero digamos que va a ser un poco diferente porque no nos interesa que la gente aplique. Ahí nos va a interesar que la gente más bien pues se acerque a saber un poco más de información acerca de la Bienal. Entonces es importante que recordemos ese punto. Como parte de este primer buena práctica que es la de la oferta, también tenemos un concepto que se llama los jobs to be done, que se traduce como los trabajos por hacerse. Y esto parte mucho de unos conceptos que fueron publicados en Harvard Business School, donde platican mucho acerca de todo lo que hacemos, consumimos, compramos, tiene motivaciones que pues muchas veces no son tan evidentes. Entonces, pasa mucho que la gente a veces va a un proyecto porque quiere satisfacer ciertas cosas que de primera vista no son tan, pues no son tan sencillas de detectar. Entonces, por ejemplo, si decimos que la gente compra arte y nosotros tenemos una galería de arte o nosotras ponemos tal vez un proyecto de venta de arte en línea, bueno, pues entonces tenemos que entender por qué la gente querría comprar arte de lo que estamos ofreciendo. Aquí Artsy alguna vez sacó un estudio de las razones detrás de por qué la gente compra arte. Y uno pensaría, bueno, pues la gente compra arte porque muchas veces le gusta la contemplación de una obra artística y la va a comprar. Sí, pero hay muchas más. Entonces es importante irnos a los porqués y detectar qué hay detrás de ello. De aquí, por ejemplo, digamos, bueno, pues la gente compra por decoración o la gente compra por celebración, porque hay un hito en su vida y quiere festejarlo comprando una pieza para marcar el momento. Hay gente que compra por presión social, porque va a una exposición de arte y se siente obligada porque hay gente viendo que no está comprando arte. Hay gente que compra por inversión, hay gente que compra por inspiración misma.
Digamos que si tenemos una lista de cuáles son estas funciones que cumplimos como parte de nuestra oferta, va a ser mucho más sencillo que sepamos cómo comunicar y qué comunicar. Porque si de repente estamos vendiendo arte, por ejemplo, en este caso, y decimos, bueno, queremos atraer gente que busque decorar su casa, sabemos que estamos compitiendo entonces con otras alternativas como una tienda de muebles, porque la gente que tal vez se cambie de casa va a buscar una pieza de arte para decorar, pero también va a buscar un mueble para llenar un espacio. Entonces ahí la decisión de la gente va a ser o me compro una pieza con este proyecto o me compro una maceta nueva para mi casa. Así que mientras más entendamos cuáles son los trabajos que cumple nuestro proyecto o lo que estamos ofreciendo, va a ser mucho más sencillo que sepamos cómo acercarnos a las audiencias. De aquí y sobre este primer punto de la oferta, quisiera preguntarte, Israel, si tú quieres agregar algo en términos de la Bienal que estamos desarrollando, sobre la oferta misma que estamos poniendo sobre la mesa para las audiencias. Pues creo que prácticamente si algo en esta parte de la oferta valdría la pena rescatar es precisamente la mirada del diseño como una acción social dentro de la conceptualización de un colectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que sin duda, y no es propio, digamos, de la UNAM, sino de por lo menos en las diferentes universidades en las que yo interactúo, hay una mirada y una tendencia muy fuerte, ¿no? Desde hace muchos años, afortunadamente, sobre el quehacer del diseñador y la diseñadora como una acción social centrado en las personas, ¿no? Y creo que precisamente hablando pues de la oferta y hablando precisamente de estas divisiones que tú acabas de comentar, sin duda hay muchos proyectos que como parte de su vida universitaria y como colectivos han venido desarrollando y que es muy interesante que no se queden en un disco duro, sino que se puedan proyectar y que se puedan potencializar precisamente hacia una salida, ¿no? Y a veces la universidad nos brinda el poder tener como esa base de este proyecto o esta especie de anteproyecto que tiene esta mirada social por naturaleza y esta mirada en donde ya hay un modelo de negocio propio en el estatus o en el estudio del proyecto y que hacia ese, y digamos, y que ya hay toda esa base, ¿no? Ya tenemos toda esta base en donde el diseño ya está construido desde una perspectiva a nivel convocatoria y en esa perspectiva, pues creo que el siguiente paso es como el romperle el miedo a aplicarlo y el romperle el miedo a poderlo realmente proyectar hacia un 2022 con un seguimiento pedagógico. Sí, muchísimas gracias. Y totalmente, también, como bien mencionas tú, es perderle el miedo y también, pues no perder el enfoque. Y si de repente el mismo equipo quiere hacer un cambio en la estrategia o se está viendo que el proyecto tiene que irse en otra dirección, pues comunicarse con los equipos para poder hacerlo, ¿no? Y continuar sobre esa misma línea de la estrategia. Claro, perdón, también Y aquí, sí, discúlpame, no, está bien. y también porque por lo menos en la experiencia que he tenido con mis alumnos, es que muchas veces accionaron proyectos, y esto me parece bien interesante, accionaron proyectos, pero no propiamente con integrantes de la misma facultad, sino con integrantes de diferentes facultades o de diferentes universidades. Entonces yo creo que ahí adquiere mucho sentido también el tener muy claro este ente y este motor que es la Bienal de la UNAM, en donde precisamente la mirada y el principal enfoque pues está hacia estas miradas interdisciplinarias que no provienen nada más del propio diseño, sino que pueden provenir de otras facultades como biología, química, etcétera, o otro tipo de carreras, psicología, vaya, carreras no relacionadas directamente al diseño o al arte, y que están integrando el proyecto como una mirada de acción social en donde pueden extenderlo y es el momento para poderlo proyectar. De acuerdo, y muchas gracias, Isra, porque ese, por ejemplo, sí es un cambio o un ajuste que se hizo en la misma Bienal UNAM. O sea, decir, bueno, pues vamos a tratar de intensificar este factor de lo social y esta interacción con otras facultades. Y entonces ahí se abre mucho el panorama y entonces decimos, bueno, no nada más vamos a hablar de arte y cultura y entonces eso quiere decir que podemos promovernos en canales que no nada más sean de arte y cultura. Entonces es bien importante porque mientras más conozcamos esa estrategia interna, entonces vamos a poder llevar a cabo una estrategia de comunicación más sana.
Y cuesta tiempo, pero siempre es muy posible lograrlo con los equipos de trabajo. Aquí vamos al segundo de los 5 puntos, que es el de los segmentos. Y aquí simplemente la recomendación o la buena práctica es que siempre tengamos en la mira los segmentos. O sea, es decir, todo proyecto es para alguien en específico. Y ahí me ha pasado mucho por alguna vez en alguna feria de arte o en otras bienales, en galerías, en casas de subasta también ha pasado que me dicen, es que queremos llegar con este proyecto a todo México o a todo el mundo. Y dices, está bien, o sea, claro que queremos y pues tenemos toda la intención, pero pues se va a diluir el esfuerzo. O sea, alguna vez hicimos este estudio con una bienal y era como, bueno, pues si quieres que todo México se entere, tenemos que hacer pues un cálculo de cuánto nos va a costar hacer que cada quien se entere y cuánto tiempo nos va a costar hacer que todas las personas en México se enteren. Y esa es una labor que te puede costar muchos millones y muchos años. Y como normalmente no tenemos todo el tiempo ni todo el dinero, necesitamos segmentar. Y hay un gran término que se llama los adoptantes tempranos o los early adopters que se popularizó mucho hace unos años y que aborda justamente cómo podemos hacer esa segmentación. O sea, que parte mucho de la idea de siempre va a haber ciertas personas que adopten mucho más temprano las cosas que otros segmentos. O sea, por ejemplo, si de repente sacan el iPhone nuevo, va a haber un segmento que va a correr a comprarlo y va a haber otro que va a estar rezagado y que poco a poco a través de los años va a ir recibiendo ese producto, pero que no van a correr de primera intención a encontrarlo. Y eso es porque cada persona le da prioridad a diferentes cosas en la vida. Si bien sabemos que, por ejemplo, un iPhone sería de utilidad para muchísima gente, no toda la gente está dispuesta ni a darse el tiempo de ir a verlo, ni darse el presupuesto de comprarlo. Tenemos que entonces mapear quiénes son estas personas que son mucho más susceptibles de darnos un poco de su tiempo y un poco de su presupuesto para venir a nuestro programa o a nuestro proyecto. O sea, en el sentido de la Bienal UNAM, es bueno, pues, ¿quién estaría más dispuesta a darnos un poco de su tiempo para venir a una plática que se haga o a detenerse en YouTube a ver un video o a venir a un evento que hagamos de manera presencial? No todo México va a estar dispuesto a hacerlo, o no todo Latinoamérica y no todo Caribe lo va a hacer. Sin embargo, sí podemos acercarnos a entender quiénes serían las personas que más probablemente lo lograrían y sobre eso podemos irnos, que sea, pues digamos, nuestro objetivo para llegar a estas audiencias. Aquí, por ejemplo, para fines prácticos, viene un ejercicio de Art Basel, que es una feria de arte muy famosa y que aquí, bueno, pues es ¿cuáles son los adoptantes tempranos que irían a una feria de arte de este tipo, ¿no? Que sería, por ejemplo, en México un Sonamaco o una feria material o un salón Acme. Bueno, pues muy probablemente colecciones corporativas porque tienen cierto presupuesto y tienen una persona que probablemente se va a encargar de ir a adquirir obra. Puede ser coleccionistas consolidados porque pues hay gente que pues ya se dedica al coleccionismo como un deporte y entonces van a tener la disposición de ir a ver este evento. Pueden ser compradores ocasionales porque puede que haya alguien que tenga cierto nivel económico y que diga, quiero darme el espacio para comprar una pieza. No lo hago por deporte, pero pues sí estoy abierta a hacerlo. Pueden ser fans de arte conceptual porque hay mucha gente que simplemente nos gusta el arte y vamos a estos eventos a ver las cosas. Y pueden ser estudiantes que tal vez como parte de sus materias les dé la intención o les dé la obligación de ir a la feria misma. Si tenemos, por ejemplo, aquí 5 grupos de personas que sabemos que muy probablemente quieran o puedan ir a nuestro evento, entonces hay que enfocarnos en estos perfiles. Siempre va a ser bien útil decir, bueno, pero también quiero agregar un sexto, un séptimo, un octavo o muchos más segmentos. Perfecto. Pero necesitamos enfocar los esfuerzos y es muy complicado priorizar. Sin embargo, siempre y cuando lo hagamos pensando en estos ejes de quién podría tener más disposición de tiempo y más disposición de dinero para ir pues digamos, a nuestro evento o a conectarse a nuestro evento, va a ser mucho más sencillo que hagamos esta priorización. En el caso de la Bienal UNAM, en este primer momento de la Bienal en el que estamos haciendo llamado hacia estudiantes que apliquen con proyectos, pues bueno, pues nuestro enfoque está principalmente en los estudiantes. Entonces, estas estudiantes, por ejemplo, que a veces nos escribe alguna estudiante de algún país de Latinoamérica, pues claro que va a ser nuestra prioridad llamarla en este momento del proyecto. Y ahorita nuestro enfoque no es ir a otros segmentos que tal vez en otro momento del proyecto sí se sumen y que sí sean nuestro enfoque principal. En este caso, Isra, no sé si tú quisieras agregar algo sobre los segmentos y cómo lo estamos aplicando dentro de estos proyectos. Pues creo que en realidad lo veo más desde
desde la mirada de la construcción, precisamente de la comunicación, y que he tratado normalmente en mis clases de estrategia o relacionadas a, trato de hacer mucho hincapié como no nada más en los ámbitos culturales, sino en los ámbitos comerciales. Lo importante de la comunicación se centra en pequeños nichos o en pequeños grupos. Es decir, cada vez es mucho más importante tener perfiles de buyer persons muy claros en donde digo, ah, estoy hablando con Carlos, que tiene tal edad, ¿no? Y dan toda esta radiografía que hablar de una manera, digamos, tradicional, diciendo, ah, es que voy a generación Z, millennials, bla, 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 ¿no? Niveles socioeconómicos, lo cual importa, claro, o sea, o sea, por supuesto que es parte de una investigación, pero es mucho más importante hoy en día ser todavía hacer estas micro conversaciones. ¿Por qué? Porque estas micro conversaciones precisamente nos ayudan a poder a llegar y hablar de una manera mucho más efectiva y empática hacia donde estamos hablando, hacia donde estamos dirigiendo, en donde esta pequeña visualización en el radar pues ayuda a que Carlos representa a un grupo de personas que, no sé, pueden ir a esta feria o que pueden convocar o que pueden, ¿no? Y así sucesivamente. Y de esa manera, pues bueno, se va tejiendo una red de comunicaciones y de enlaces. Yo creo que esto, desde la perspectiva también de la construcción del proyecto, pero también desde una perspectiva en cuanto, que creo que es un tema muy común, ¿no? O sea, ¿cómo hago para conseguir una beca? ¿Cómo hago para poder aplicar a una convocatoria de una bienal, etcétera? Son elementos que de repente no están presentes, pero que no los tenemos tan presentes. Y que va hasta, es más, creo que hasta me bajaría muchas escalas y pensaría desde que vamos a pedir un trabajo, ¿no? O sea, a quién se lo vamos a pedir o cómo queremos aplicar a una convocatoria para ganarnos un puesto, pues está en aplicar estas estrategias de segmentos, en donde en el segmento tienes que ubicar muy bien cómo puedes perfilar tu manera de hablar, tu manera de proyectar y lo que tienes que mostrar y lo que tienes que evidenciar en el proceso. Entonces es como, al final es una lectura de doble capa y es una lectura de doble capa porque es cuando estoy del lado de cómo lo aplico, pero también cuando estoy del lado de cómo lo construyo, cómo lo comunico. Y cuando empiezas tú a tener estas polaridades, es bien interesante porque pues creo que es cuando empezamos a tener los famosos goals, ¿no? O sea, mi proyecto aplicó correctamente, ¿no? O mi proyecto lo estoy direccionando de una manera correcta y está llegando con las personas que estoy deseando, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. O sea, digamos, tener esta dirección muy clara de a quién va el esfuerzo nos va a dar totalmente la pista para entonces hacernos expertas en eso y decir, tengo todo el conocimiento de quién va a recibir mis mensajes, tengo todo el conocimiento de a quién va dirigido este esfuerzo para que entonces podamos hacer todo alrededor de la persona. Lejos de que las personas se vuelvan expertas en nuestro proyecto, nosotras tenemos que ser expertas en las personas que nos siguen. Y ahí va a ser el ganar-ganar y vamos a poder anotar esos puntos como bien menciona Isra. Exacto, porque hay que recordar que al final, bueno, yo aplico, ¿no? O sea, aplicamos nuestro proyecto, pero va a haber una selección, ¿no? Y el jurado que va a estar curando cada proyecto de cada colectivo, pues es uno de los puntos clave, ¿no? O sea, a quién se le está dirigiendo y de qué manera se está realmente direccionando. Y ese puede ser un factor clave para que nuestro proyecto pueda pasar a una siguiente etapa o no. De acuerdo. Muchas gracias, Isra. Sí. El tercero es el de los canales. Cuando hacemos un proyecto es bien importante pensar en los canales. Y los canales nos referimos a dónde se mueven estas personas a las que queremos hacerle llegar nuestro proyecto o nuestros mensajes. Aquí también es bien interesante porque muchas veces nos dejamos guiar por lo que ocurre en el contexto y decimos lo que mencionaba hace rato. Si todo el mundo tiene TikTok, entonces mi proyecto tiene que estar en TikTok. Puede que sí, puede que no. La única manera en que vamos a descubrir eso es entendiendo quiénes son los segmentos a los que quiero llegar. O sea, si de repente decimos en la Bienal UNAM queremos acercarnos a estudiantes en esta parte del proyecto para que veamos las posibilidades de que nos ayuden a aplicar, bueno, pues entonces hay que acercarnos a estos canales donde se mueven los estudiantes.
Puede ser que un canal sea no nada más un medio de comunicación tradicional como lo conocemos, es decir, no nada más existen el periódico, la televisión o las redes sociales. También cualquier persona o cualquier objeto puede ser un canal, en el sentido de que si quiero llegar a un estudiante, pues muy probablemente una universidad o un profesor va a ser un canal. Es importante mapear, como bien decía Isra, cuáles son estas personas a las que quiero llegar, cuáles son, sí, sus datos geográficos, sus datos de edad, es decir, todo lo que abarca la parte demográfica está ok, pero también cuáles son los hábitos, dónde se mueve la persona, qué le gusta hacer, dónde estudia, porque entonces a partir de eso podemos hacer un mapeo mucho más preciso y decir, bueno, pues vamos a tocar la puerta con tal universidad para que nos ayude a llegar a este tipo de estudiante que es el que nos interesa porque la convocatoria es muy ad hoc a este tipo de estudiante. Aquí la herramienta que funciona mucho es el embudo, que el embudo es un embudo de captación. Esta herramienta es muy famosa en el marketing y lo que hace es hacer esta metáfora como tal de lo que estamos proyectando actualmente, que es un embudo que en la parte superior tiene todos estos circulitos que serían como las personas que no nos conocen todavía o no conocen nuestro proyecto, pero que están ahí. Normalmente las personas cuando conocen nuestro proyecto entran al embudo y quiere decir que ya forman parte de nuestra comunidad. Lo que nos interesa hacer es que empujemos a estas personas a que tomen la decisión de hacer lo que buscamos que se haga. Por ejemplo, si tengo una galería de arte y logré que mucha gente me conociera, las meto a mi embudo y en el embudo vive toda esta gente que conoce mi galería, pero que no me ha comprado ninguna pieza artística. Lo que yo tengo que hacer es darle buenas razones a estas personas para empujarlas a través del embudo y que se concrete una venta. Es decir, cuando estás en la parte inferior del embudo, es tu cliente o tu clienta. Lo que nos interesa hacer es que la gente logre ese consumo o esa compra que estamos buscando. En el caso de un museo, por ejemplo, si no vende una pieza de arte, se puede utilizar igual. De decir, bueno, la gente conoce que existe un museo, la gente entonces, digamos, forma parte de la comunidad del museo, puede ser a partir de las redes sociales o bases de datos y tal. El museo se va a encargar de empujar para decirle a la gente buenas razones para que visiten el museo y que entonces se concrete una visita, que ese puede ser el objetivo del museo. En el caso de la Bienal, lo que estamos haciendo en esta primera fase es eso, es decir, bueno, pues nuestra meta es lograr que estudiantes de Latinoamérica y Caribe apliquen para nuestro proyecto. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar personas de estos perfiles para que conozcan que existimos, o para que recuerden que existimos, porque hay gente que alguna vez supo que existió este proyecto, pero tal vez ya no se acuerda, entonces es recordarle que existimos. Una vez que estamos presentes en sus mentes, nos dedicamos a darles buenas razones para que apliquen y a partir de eso entonces ver cuántas conversiones podemos lograr, que la conversión sería pues cuántas aplicaciones logramos en este periodo. El embudo va cambiando. En otro momento del proyecto, si nos dedicamos a hacer conferencias, pues muy probablemente el embudo será que la gente se entere de nuestras conferencias, la empujemos por el embudo para que tengan esta labor de convencimiento de que sí se conecten a la plática y después ver cuántas personas logramos que se conecten. Estos embudos funcionan mucho para que podamos medir cómo va nuestro proyecto. Aquí simplemente colocamos un pequeño ejemplo de Artsy, que Artsy es una plataforma que se dedica a vender arte en línea. Entonces ellos lo manejan muy bien. Ellas hacen este tipo de artículos que ponen en páginas web y en redes sociales, de manera que tú estás tal vez recorriendo tu Instagram y te sale alguna cosa de Artsy diciéndote algún dato interesante de arte, y eso quiere decir que estás en la parte de hasta arriba del embudo. Es decir, estás conociendo a Artsy porque tal vez no conocíamos a Artsy. Después le das clic, tal vez puedes descargar algún contenido y entonces ellos te mandan manuales, te mandan información importante, te hacen conectarte a conferencias gratuitas, es decir, te dan muy buenas razones para confiar en ellos. Y finalmente, tienen esta última parte del embudo, que es la parte inferior, en el que ya te convencen de que hagas alguna compra, en donde te pueden hacer una llamada telefónica o te pueden enviar alguna promoción para que tomes la decisión de ese último paso, que sería comprar la pieza o comprarles algún servicio de los que venden. Entonces, es muy sano que ustedes en su programa o en su proyecto siempre tengan este embudo y digan, bueno, ¿cuánta gente me va a conocer este año o este mes? 100 personas. ¿Cuántas de esas personas me van a empezar a seguir en mis comunidades o me van a dar su correo o me van a dar su nombre para que yo la pueda contactar después? Y entonces, de toda esa gente que tengo en mi comunidad,
¿cuánta gente voy a empujar para lograr el objetivo que quiero lograr? Si tengo entonces el museo, ¿cuánta gente puedo hacer que entonces llegue al museo? ¿Cuánta gente de estos 100 que me conocieron puedo hacer que me compre esa pieza de arte? Y así sucesivamente. Si ustedes hacen esto de manera disciplinada, va a ser mucho más sencillo que tengan esta claridad de decir, por cada 100 personas que me conocen, logro que 3 personas vengan a mi museo o vengan a mi bienal o apliquen para mi bienal. ¿Cuántas personas entonces necesito que me conozcan para lograr tantas visitas o tantas aplicaciones? Ahí se vuelve ya una cosa muy matemática. Pero digamos que mientras más claro tengamos nuestro embudo, mucho más claro vamos a tener esta pista de cómo llegar a las audiencias y a través de dónde llegar a ellas. Aquí nos vamos a dar cuenta si puede ser a través de redes sociales o si funciona más hacerlo a través de correo electrónico, si funciona más hacerlo a través de algún evento presencial o si funcionan todas las opciones combinadas y cada una me va a dar pues algo diferente que va a aportar hacia mi objetivo. Aquí, Irra, ¿tú quisieras agregar algo en torno a cómo manejamos los canales en los proyectos? Pues creo que en realidad lo dijiste bastante claro, bastante, vaya, el objetivo está como muy puntual, desde la perspectiva de que yo siempre insisto mucho en que independientemente si es un embudo o no, pero lo que sí debemos de cuidar es cómo podemos darle un seguimiento a cualquier proyecto. Y ese seguimiento radica en sí cuánta gente llega, pero con cuánta gente realmente puedo platicar. O sea, por qué canal puedo realmente medirla y por qué canal puedo direccionarla. ¿No? Yo entiendo que hay escalas, que hay dimensiones, ¿no? Y evidentemente con base a eso las dimensiones y las escalas se van complejizando, pero si si a tu proyecto le sumas canales donde realmente tú puedas estar conversando con las personas para poderlas sentir, para poderlas accionar y para poder realmente medir que tu objetivo se puede cumplir con este ejemplo que acabas de dar, ¿no? Ok, sí, están llegando 100 personas, pero 3 se están quedando. ¿Por qué se están quedando? ¿Por qué? Porque ya tuviste una medición seguramente de unas 10 personas en donde lograste que 3 personas pudieran accionar de manera efectiva. Pero eso es porque realmente tuviste el canal en donde pudiste interactuar con las personas. O sea, no basta nada más tener, por ejemplo, un sitio web o un canal de IG o de Facebook o el TikTok o lo que tú quieras, sino realmente a cuántas personas atiendes dentro de los canales que tú vayas a montar. Y ahí es donde yo creo que precisamente el embudo va a darnos muy buenas métricas y muy buena información a nivel de estrategia de un proyecto para poder pensar en próximos pasos. Sí, de acuerdo. Muchas gracias. Y justo es eso, no nada más el número de cuántas vistas o cuántos likes o cuántas personas hicieron o no hicieron algo, sino también el por qué detrás de ello. Si de repente tenemos un proyecto y nadie llegó, no pasa nada. Simplemente acerquémonos a las personas a decirles, oye, de estas 100 personas que te mandé estos mensajes, ¿por qué no te hizo sentido venir o por qué no te hizo sentido aplicar o por qué no te hizo sentido comprarme la pieza? Y eso también va a ser información que nos va a ayudar a afinar nuestro siguiente esfuerzo. Entonces es bien importante eso que menciona Isra de la información detrás de las métricas. Aquí vamos al prácticamente el penúltimo de las buenas prácticas, que es el de las alianzas, que también conocido como el cobrandeo o el cobranding, que hay un libro bien interesante que sugerimos mucho que es el de The 12 Million Stop Shark de Donald Thompson, que este libro es buenísimo porque habla mucho sobre la escena del mercado del arte internacional, sobre todo del arte contemporáneo, y habla mucho sobre la validación de los proyectos a través de la participación con otros proyectos. O sea, es decir, esto del co-branding es lo que hemos visto durante muchos años en el marketing general, porque normalmente cuando la gente toma la decisión de ir a un museo o a otro, o a un proyecto o a otro, o comprar algo o no, es empujado por la confianza que esto genera en ellos. Es decir, si vamos al súper y queremos comprar, pues digamos, una botana, pues muchas veces nuestra mente va a decir, ¿cuál voy a comprar? ¿Las papas que tienen una marca reconocida o las papas que no están tan conocidas? Entonces, hay muchas variables dentro de esa decisión, pero muchas veces nos vamos hacia todo aquello en lo que nos inspire más confianza. Y normalmente cuando tenemos un nuevo proyecto, pues no tenemos todavía ese prestigio o todavía no hemos recorrido, digamos, ese tiempo que se necesita para formar parte de la mente de las personas y la gente es muy
es muy difícil que confíe en nuestros proyectos cuando son nuevos proyectos. Por lo tanto, sirve mucho apalancarnos de estas alianzas para llegar a las audiencias y que las audiencias confíen en nuestro proyecto. Esto se liga mucho, por ejemplo, con Hollywood, con el ejemplo de Brangelina y Brad Pitt con Angelina Jolie cuando empezaron a hacer todo este match. Bueno, pues obviamente era un ganar-ganar porque tienes a dos grandes estrellas de Hollywood que se validan una a la otra y que entonces hacen que las audiencias de un lado y del otro lado se unan y que con esa alianza estratégica pues se puedan hacer muchos, digamos, podamos alcanzar de mejor manera al público. Dentro de este libro de Donald Thompson que habla sobre arte contemporáneo, menciona en el caso del co-branding al ejemplo del Código Da Vinci, que esta película hollywoodense que fue muy exitosa, y decía, ¿en qué se parece el Código Da Vinci a Rápido y Furioso? Pues que son películas muy malas, pero que son muy taquilleras. ¿Y por qué son tan taquilleras? Porque hacen muy buen co-branding. Entonces tenemos estas películas como el Código Da Vinci que mezcla muchas marcas. Tenemos a Italia, que es una marca, tenemos a Da Vinci, que es otra marca, tenemos, no sé si es Tom Cruise el que sale en esta película, pero será algún hollywoodense que es otra marca muy reconocida. Entonces tenemos muchos factores que en conjunto hacen que confiemos mucho en que es un producto de calidad porque contiene muchas marcas que nos inspiran confianza en el inconsciente dentro de todo lo que hemos recorrido en nuestra vida. Si hacemos estos co-brandings, vamos a poder llegar a buenos resultados. Ahora, ¿cuáles son estos parámetros que podemos tomar en cuenta para crear alianzas ganadoras? Bueno, pues son prácticamente tres bases, que sería cuando queremos hacer una alianza, tenemos que pensar que el aliado o la aliada tiene que llegar al mismo segmento que queremos llegar en nuestro proyecto. Para eso necesitamos saber muy bien a quién queremos llegar. Entonces, en el caso, por ejemplo, de si yo tengo bien detectado cuál es mi segmento de audiencia, puedo entonces mapear qué otras organizaciones llegan a esa misma audiencia. Aquí pues también hay que pensar que el segundo factor, lejos de que lleguen a la misma audiencia a la que quiero llegar, es que no importa la industria. Es decir, puede ser de la industria en la que estemos o puede ser de otra industria. En el sentido estricto de arte y cultura, bueno, pues hay a quien le da mucho miedo hacer alianzas con organizaciones de la misma industria, porque dices, es que qué tal que me va a robar a mis audiencias o tal. No lo piensen así. Vale mucho más la pena pensarlo en términos colaborativos y entonces hacer este mapeo y decir, bueno, pues, ¿quién dentro de la industria del arte nos puede ayudar a llegar a nuestras audiencias? ¿Y quién dentro de la, digamos, otras industrias nos puede nos puede hacer llegar a esa misma audiencia? Y el último de los factores es que haya confianza entre las alianzas, porque por mucho que a veces mapemos y digamos, llegamos al mismo segmento, ya nos dimos cuenta que está dentro de la industria o está dentro de otra industria y hace sentido, probablemente ya nos reunimos con esta potencial aliada y no hubo algo, una corazonada que no nos hizo sentido, no lo hagan. Si no hay una confianza plena de inicio en la alianza, es muy probable que la alianza salga mal porque nos vamos a estar preguntando todo el tiempo que pues probablemente está mal hecha esa alianza o nos van a tomar el pelo o algo va a pasar. Aquí tenemos un ejemplo de co-branding dentro del mundo del arte y la cultura que es la Feria de Arte Material, que ellos son muy valientes porque ellos hacen alianzas entre competencias. Entonces, entre competencias me refiero entre otras ferias de arte, porque ellos reconocen mucho esta colaboración ganar-ganar. Entonces, por ejemplo, ellos cuando tienen una feria en la Ciudad de México, hacen alianza con ferias de arte de otras ciudades. Entonces, tienes a la Feria de Arte de Londres que le manda un correo a sus coleccionistas y les dice, oye, si vas a viajar a México en tales fechas, te damos este pase para que visites la Feria Material en la Ciudad de México. ¿Y qué pasa? Que cuando es la Feria de Arte de Londres, entonces Material le manda un correo a todos los coleccionistas de México y les dice, si vas a ir a Londres, te damos estos descuentos en avión, en hotel y aparte te damos un descuento para que entres a la feria de manera más accesible. ¿Qué pasa? Que son colaboraciones ganar-ganar, porque al final estas ferias ocurren en lugares diferentes, en momentos diferentes, a pesar de que son aparentemente competencia. ¿Qué existe aquí? Pues existe una colaboración entre organizaciones que confían una en la otra, existe colaboración entre ellas también pensando que llegan al mismo segmento que son coleccionistas. En la Bienal UNAM lo que estamos haciendo es justo eso.
Estamos aliándonos con otras bienales, por ejemplo, con Bienal FEMSA, que nos han apoyado a postear temas en relación a nuestra convocatoria. Entonces, son dos bienales colaborando, que no nos competimos unos contra otros, al contrario, son audiencias muy similares. Y también, por ejemplo, en este caso tenemos esta alianza entre la UNAM y la Universidad de la Comunicación. Son dos universidades que aparentemente podríamos pensar que es competencia, pero no lo es, porque al final del día estamos llegando a los mismos segmentos de una manera muy virtuosa, y que pues tiene ciertos fines que no se comen uno al otro. Pensemos mucho siempre cuando tengamos un proyecto qué tipos de alianzas podemos establecer y no tengamos miedo en caso de que estemos jugando con la misma industria. Aquí, Isra, ¿tú quisieras agregar algo en términos de alianzas? Pues creo que en realidad lo único que sumaría es precisamente que dentro precisamente del marketing digital trabajamos mucho con los stakeholder maps, es decir, trabajamos mucho con los actores clave y estos actores clave como cuáles son los papeles con los que podemos jugar, pero creo que algo interesante del marketing digital es que finalmente todo lo que uno pensaba, hago la analogía siempre con Ámsterdam, ¿no? O sea, todo lo que piensas que es ilegal, allá es legal, ¿no? Y entonces, en la lógica de un marketing digital, pasa mucho eso. Todo lo que en el tradicional pensábamos que no deberíamos de accionar, creo que hoy en mucho mejores prácticas, y hablando de digital como un ecosistema, o sea, como un todo, o sea, no nada más me refiero a una pantalla, sino a una activación como puede ser ya física, como puede ser una feria, con acciones de combinaciones de canales, como puede ser un mailing para poder hablar de otra feria y viceversa, creo que eso es lo más interesante porque eso genera comunidad y eso genera realmente, entonces, desde una sana competencia, lo cual creo que es también muchísimo mejor, ¿no? Hasta realmente el poder tener acciones y escenarios clave. Y yo pongo mucho el ejemplo, precisamente como ahora también con la pandemia se han activado, y sobre todo en el mundo del arte y el diseño, se han activado muchísimo este tipo de ejes desde la perspectiva que se han generado alianzas que en otra realidad no hubiera podido pasar. Y lo veo, por ejemplo, con mi amigo de la Galería Gama Crea, con Daniel Martínez, que ahora tiene una alianza muy fuerte con el Foro Indie Rocks. Me dice, ¿sabes lo que me hubiera costado para una feria de arte rentar el Foro Indie Rocks una semana completa? Dice, nunca, o sea, no hubiera tenido para pagarlo. ¿Sí? Pero yo ahora ni siquiera tuve que buscarlos. O sea, es decir, el foro volteó y dijo, a ver, ¿ustedes cómo les va con la pandemia? ¿Qué están haciendo? ¿Qué podemos hacer juntos? ¿Qué podemos hacer juntas? ¿No? Y entonces activamos una feria en donde ahora puedo vestir con ilustración, con arte y con diseño el foro Indie Rocks y mi marca está a un lado de el Festival Hipnosis, está a un lado de otras marcas de productos que en otra situación hubiera sido muy complejo ligarlo. Entonces yo creo que hoy también la realidad y para hacer co-branding también nos da otra postura y otra manera de accionarlo desde una perspectiva de que lo que pensábamos que no era realizable pronto o inimaginable, hoy puede ser más real que nunca. Ah, ¿tienes? Totalmente. Ajá. Y además, pensando que incluso con esta pandemia se rompieron estos límites geográficos con la virtualidad principalmente. Y sí, sí, totalmente se están rompiendo esos esquemas y se está haciendo un mundo un poco más horizontal en el término de las alianzas y eso a todo mundo nos hace mucho bien para abrir todos esos caminos que antes era un poco más complicado porque era un mundo un poquito más vertical, basado mucho más en la competencia y que eran, como bien decías, alianzas inimaginables. Hemos llegado al último punto, que es el de las métricas, que no por ser el último quiere decir que sea el menos importante, sino al contrario. Es bien importante siempre que en el proyecto que tengamos, la buena práctica es esa, que tengamos en el ojo las métricas de comunicación. Y es bien complicado medir, hay muchos universos para medir las cosas. En este caso hay una que nos gusta mucho, que es el de las métricas de actividad y resultado, que ayuda mucho a dividir los esfuerzos y decir, bueno, pues por un lado, es como si estuviéramos hablando de alimentación. Decir, bueno, yo quiero bajar mi índice de grasa, ¿no? En mi cuerpo. ¿Qué voy a hacer para lograrlo? Pues voy a alimentarme mejor, voy a hacer un cierto ejercicio, voy a descansar un poco más. Esas son cosas que estoy haciendo para llegar a mi meta. Por otro lado, tendríamos el resultado.
cuánto logré de ese índice de grasa bajar en mi cuerpo o cuánto porcentaje de algo logré mover dentro de mi cuerpo. Ese es el resultado que pudiéramos llegar a obtener. Y cuesta mucho trabajo porque a veces pasa que hacemos muchas actividades, es decir, decimos, es que hice ejercicio diario y aparte comí menos de tal producto diario y descansé tantas horas diarias, pero pues no vi que se movió nada dentro del porcentaje. Ok, probablemente es paciencia, probablemente hay que ver entonces si la estrategia que estamos utilizando no es la más adecuada, pero no perder de vista que estemos haciendo algo. Sin embargo, también es bien importante que entonces en este resultado nos echemos un clavado a ver qué tanto sí o no se están moviendo las cosas. Normalmente cuando hacemos reportes nos quedamos en la primera parte nada más y decimos, pues hicimos estas actividades. Sí, pero pues eso qué propició o de qué manera se movió la aguja. Esas serían las métricas de resultado que son las que muchas veces nos cuesta trabajo identificar. Aquí, esta forma de medir los esfuerzos de comunicación es muy interesante porque te dice, bueno, métrica de actividad es el número de cosas que hiciste para llamar a la gente para que viniera al evento que estás organizando. Pero las métricas de resultados se pueden dividir entre muchas. Aquí tenemos las de eficacia y eficiencia. La eficacia se refiere mucho a que tú tienes un universo y dices, ok, yo detecté que estoy haciendo un ciclo de conferencias y quiero llegar a todos los estudiantes de arte de México, porque quiero que todos los estudiantes de arte vengan a mis conferencias. Perfecto. ¿Cuántos estudiantes de arte hay en México? Pues aquí tengo un universo de 100 estudiantes en México. Ok, de ese universo de 100, ¿cuántos llegaron a tus conferencias? Bueno, pues llegó el 5%. Perfecto, este es su porcentaje de eficacia. Es decir, la eficacia es qué tanto porcentaje de tu universo logró venir a tu evento o logró conectarse o logró comprar o logró aplicar a tu bienal. Eso ayuda mucho para saber lo que decíamos hace rato con el embudo, pues de tus 100% de personas, cuántas de ellas están cumpliendo con el objetivo. Ese es el, digamos, el indicador de la eficacia. Y por otro lado tenemos el de la eficiencia, que tiene que ver con costo, pues en tanto tiempo y dinero. Es decir, el costo que te implique traer a cada persona, en este caso a la conferencia. Si decimos, pues es que yo tenía un presupuesto de 100 pesos y logré que viniera una persona, bueno, pues me costó 100 pesos hacer que esta persona viniera. Y le invertí 100 horas, bueno, pues me costó 100 horas y 100 pesos hacer que una persona viniera. Pero ¿qué tal que entonces empezamos a documentar esas métricas y decir, ok, en este esfuerzo de comunicación pasó esto, en este esfuerzo de comunicación tuve este porcentaje de eficacia y este porcentaje de eficiencia? Ya tenemos un punto de partida y ese punto de partida nos va a ayudar para que nuestros siguientes esfuerzos podamos hacer una combinación para ver qué tanto nos estamos moviendo hacia lo mejor o hacia lo peor. Esto funciona mucho para todos los proyectos, para que cuando estemos analizando, por ejemplo, me tocó alguna vez en feria de arte o en otras bienales o en galerías, de decir, ok, invertimos 100 pesos y pues logramos que 100 personas se enteraran. ¿Cuántos de esos universos sí llegaron? Ok, con la misma estrategia, pero haciéndole un pequeño cambio, ¿qué tal que logramos que un poquito más de gente de la que se entere venga? Perfecto. Y así puedes ir moviendo tus indicadores poco a poco dentro de tu proyecto. Esto es bien importante también para que ustedes puedan prevenir sus presupuestos y decir, ya sé que por cada 10 pesos voy a lograr que 10 personas vengan, o ya sé que por cada 100 pesos voy a lograr que 10 personas vengan, pero que ustedes puedan entender muy bien cómo van a hacerse esos esfuerzos en estrategia anual. Así que aquí se le pueden sumar muchas otras métricas, pero para un inicio estas funcionan bastante bien. Aquí nos tocará en algún momento en la Bienal UNAM detectar, pues, si nuestro objetivo es en esta etapa hacer que estudiantes apliquen, bueno, pues sería mucho entender qué esfuerzos hemos hecho para que la gente aplique. Bueno, pues hemos colocado posteos, hemos hecho conferencias, hemos colocado algunas notas de prensa. Muy bien, pero de eso entonces, ¿cuál sería la eficacia? Ok, pues ahí vamos a tener que entender de toda la gente que se enteró, cuánta fue la que tuvo un interés por aplicar, cuál fue la gente que verdaderamente aplicó. Y de la eficiencia vamos a saber, ok, logramos 100 aplicaciones. Ok, ¿y cuánto le gastamos para, pues digamos, en todo este esfuerzo? Pues 100 pesos. Ok, pues entonces ya sabemos cuánto nos costó el esfuerzo contra el número de aplicaciones que recibimos. Aquí habíamos puesto este ejemplo del Museo Jumex, que es, ok, ciclo de conferencias. ¿Cómo podríamos medir el éxito? Pues número de posteos realizados,
La eficacia sería el porcentaje de estudiantes que sí llegaron al evento y la eficacia, pues el costo que implicó traer a cada asistente a la conferencia. Aquí, Isra, quisiera ver si tú quisieras, pues, apoyar con alguna otra cosa dentro de las métricas que nos puedas dar, como algún tip que tú tengas. Pues en realidad sería, de entrada hay que conocer muy bien nuestras herramientas porque cada métrica es interpretativa. O sea, la ventaja y la maravilla de las métricas y de los números es que tienen son un diagnóstico y son una interpretación por parte de quienes los leemos. Y esto puede jugarnos también algunas lecturas que cuando no conocemos la herramienta a lo mejor podemos tomar malas decisiones. Pienso mucho, por ejemplo, en un sitio web. Un sitio web tiene una métrica que te indica cuál es el rebote. ¿Qué es el rebote? La cantidad de personas que llegaron y en menos de 3 segundos, 5 segundos, dependiendo el parámetro, se salieron de tu sitio y ya no, vaya, se salieron y te marca un rebote. Y entonces de repente uno ve que el indicador del rebote está altísimo, es un 70, un 80%. Y eso pues sería una métrica negativa, ¿no? Pero ¿qué tenemos del otro lado? Lo que tenemos es que tenemos o sea, el sitio no tiene o la primera acción del sitio es darle un envío a una aplicación. Y entonces si tengo 20 aplicaciones o 10 aplicaciones o 10 correos o un correo o lo que sea, ahí es donde yo tengo que aplicar la interpretación y decir, ¿es en realidad negativo ese rebote si tengo mi bandeja de correos, por ejemplo, llena o la tengo semillena o la tengo vacía? ¿No? ¿Por qué? Porque podría tener un buen número de visitas al sitio con un 3% de rebote, pero no tengo absolutamente nada de contacto con la gente. Entonces, aunque tengo ahí una métrica buena, el indicador es negativo, ¿no? Entonces, son elementos que no debemos de perder de vista. Y con las redes sociales se juega muchísimo en ese aspecto. ¿Por qué? Porque las redes sociales, de repente, no sé, los clientes, por ejemplo, en mi caso, de repente sacan de onda porque dicen, ¿y por qué todo esto está en rojo? ¿No? Ah, bueno, bueno, puede estar en rojo porque simplemente ahora la parte orgánica, Facebook me está diciendo, dame dinero, y entonces me empieza a sancionar. Y entonces eso no significa que también que sea una métrica negativa, significa que Facebook me está pidiendo lana, ¿no? O sea, entonces significa otra cosa. O hay otros elementos que del mismo caso, o sea, puedo tener un gran indicador, pero un gran indicador que está correspondiendo a una situación muy particular a nivel contextual y social, que no necesariamente implica una lectura positiva. ¿Por qué? Porque se pueden estar quejando y puedo tener un montón de conversación, pero en realidad toda esa conversación es por críticas al proyecto, por ejemplo, no positivas, ¿no? Y la red social me está dando una métrica positiva, no negativa, ¿no? Entonces son elementos que yo nada más invitaría a que tengamos cuidado siempre que tengamos el concepto de métrica. Uno, conocer bien tus herramientas para que sepas realmente para qué es la herramienta y cuáles son las variables de la herramienta con base a los objetivos que tú tienes para poder darle una buena interpretación. Muchas gracias, Isra. Y sí, fundamental, porque si no existe esta interpretación detrás de la métrica, es muy complicado que podamos avanzar en cualquier proyecto. Y no nada más eso, sino también hacer acuerdos con los equipos. Muchas veces la expectativa es muy complicada de llenar y si la cubeta no tiene fondo, nunca vamos a llegar. Entonces, si de repente decimos, es que necesitamos que haya todas las aplicaciones posibles por parte de estudiantes para una bienal o que se vendan todas las obras posibles en mi galería, pues ¿cuántas? Porque si no sabemos de cuánto es la apuesta, pues va a ser muy complicado que logremos llegar a acuerdos en cómo se está moviendo ese indicador. Así que también es la invitación a hacer acuerdos en equipo. Y listo, prácticamente con esto hemos acabado todos los tips. Aquí solamente agregar que lo que nos llevamos, digamos, de estas buenas prácticas sería invitarles a que detecten lo que su proyecto resuelve para la gente. Verdaderamente están muy claros los productos o los servicios o las actividades que ofrecen en sus proyectos. Eso sería uno de los puntos. El segundo es segmentemos a las audiencias. O sea, si bien queremos llegar a todo México o a todo el mundo, está bien, pero hay que segmentar para poder tener más precisión en nuestras actividades. La tercera sería hacer esfuerzos basados en el embudo, porque vamos a empezar a aprender mucho cuáles son los números para nuestro proyecto. Es decir, de cada 100 personas que me conocen, cuántas logran lo que queremos que se logre. Otro sería el de buscar alianzas. Como mencionaba Israel, ahora el mundo se está abriendo mucho más hacia niveles horizontales, entonces aprovechemos eso y busquemos alianzas. Y por último, lanzar esfuerzos.
Es decir, lancemos los esfuerzos y midamos, interpretemos esas métricas y caminemos sobre ello. Tengamos confianza también en el equipo mismo y en nosotras mismas. A veces pensamos que nos falta mucho para poder activar un esfuerzo, pero no es así. Se puede aprender mientras se hace, que eso es muy interesante. Y dejar ir, es decir, no casarnos con ideas. Si de repente nos aferramos a que queremos hacer un esfuerzo de comunicación que no está teniendo sentido, dejemos ir esa estrategia. Si de repente alguien propone algo que no nos hace tanto sentido, escuchemos y pongamos en práctica, demos oportunidad, apliquemos todo eso. Desde el lado de la Bienal UNAM, queremos seguir con este tipo de conversaciones con ustedes y nos encantará que también ustedes de repente pues se conecten para que también hagamos estos foros en los que platiquemos cuáles son las prácticas que han funcionado para ustedes en sus proyectos, porque como les platicábamos, estamos en este espacio de recibir las aplicaciones de los proyectos, que en su momento tendremos esta selección que recibirá el acompañamiento y que sobre este acompañamiento desarrollaremos estos foros de discusión y estos foros de pláticas y charlas con especialistas, con personas que hayan desarrollado estos proyectos para que compartamos estas buenas prácticas. Aquí también compartir que pueden encontrar información sobre la Bienal UNAM. Tenemos la página de internet que es bienal.unam.mx. Aquí dentro de la página web pueden encontrar la convocatoria que cierra el 3 de agosto y también dentro de la página se van a estar anunciando todas las actividades que vamos a desarrollar. Estamos también en Instagram, estamos como bienal.unam, estamos también en Facebook como Bienal de Artes y Diseño UNAM. Y pues nos encantará abrir la conversación. Isra, ¿tú quisieras agregar algo sobre esta invitación a la convocatoria? Pues no, digo, en realidad, básicamente que se animen, que no lo dejen para la próxima, ¿no? Que estoy segurísimo que hay proyectos muy interesantes que podemos vaya, que se pueden sumar y que los vamos a recibir con los brazos abiertos. Ya les puse en el chat las ligas de los canales de la Bienal y que cualquier duda, por favor, pues no duden en contactarnos para poderles apoyar. No sé si Victoria, Monse, Cristina, Angélica tienen alguna duda o todo es claro. Igual pueden poner una reacción si todo está Ajá, bien. sí, sí, eso, Muy bien. Pues perfecto. les agradecemos mucho. Sí, y pues de verdad, chicas, espero que podamos contar con su valiosa participación. Para nosotros, para nosotros va a ser un placer ver los proyectos, de cada colectivo. Vaya, sin duda la Bienal es un reto en todos los formatos, pero en este formato híbrido y en una nueva realidad, pues implica una mayor participación de todos. Entonces, pues, Carlos, también agradecerte tus consejos, tus recomendaciones. Sí, exacto. Sí, a Carlos les puso cuando cierra la convocatoria a Monse. Agradecerte tus consejos, todas tus recomendaciones. Aprendimos, por lo menos particularmente yo aprendí muchísimo sobre estos tips que sin duda, como lo comentaba, yo los visualizo no nada más para aplicar en la Bienal, sino para aplicar en cualquier situación dentro del mundo del arte y el diseño, que es lo que nos atañe acá. Y pues también agradecerle a la Universidad de la Comunicación el que nos brinda el espacio. Este tipo de alianzas entre la UNAM y la Universidad de la Comunicación son muy importantes para nosotros. Entonces, pues bueno, que el espacio siga abierto para todos y bienvenidos, bienvenides. Y agradecerle a la maestra Rebeca Cañón, como siempre, su apoyo, directora de la unidad de posgrados de la UC, ¿no? Muchas gracias a todos, cuídense mucho. Carlos, muchísimas gracias. Algo, no sé Muchas si gracias a algo más. ustedes. Gracias, Isra. Gracias. Bueno, cuídense. Gracias. Así es. Gracias. A ustedes. Gracias. Chao.